santito cuando estaba niño, ¿verdad que sí, Pastor Jonathan? Un santito, ¿verdad? Pero esa frase que las madres nos dicen a nosotros, ¿verdad? Una de esas frases es, me duele más a mí que a ti. Y yo cuando estaba pequeño, yo dije, esa era una gran mentira que salía de la boca de mi mamá. Me duele más a mí que a ella. Pero esa fue una frase que mi mamá siempre decía, ¿verdad? O la otra frase que muchas veces no la enseñamos a nuestros niños pequeñitos. Esta es una de las favoritas de Pastor Jonathan. Sana, sana, colita de rana. ¿Verdad? Cuando estaba herido o cuando nos lastimamos de como niños, esa frase así, ¿verdad? Otro, esta nunca la he escuchado, pero la escuché una vez, unos años atrás, y me gustó. Dice, no se puede comprar la felicidad, pero sí se puede comprar un pastelito. ¿Verdad que sí? Pero sí se puede comprar un pastelito. Esa me gustó a mí. Y la famosa que mi mamá siempre ha dicho, mientras tú vivas aquí, esta es mi casa. Esa es una de las favoritas, ¿verdad? Esa es una de las favoritas mías, ¿verdad? ¿Y quién hogar latino no sabe de un remedio que las madres tienen cuando nosotros estamos enfermos? Dame ver si Pastor Jonathan lo sabe. Esos remedios caseros que cuando estamos niños, la primera cosa que nuestra madre nos pone a nosotros en nuestro cuerpo es el Vicks. Amén. Ponte Vicks, ¿verdad que sí, Pastor Jonathan? Ponte Vicks. Esa fue una de las famosas frases. Por el pecho, por los oídos, hasta por las narices, hasta los pies. Yo he escuchado gente poniendo Vicks en los pies, en los deditos, ¿verdad? En las axilas también yo he escuchado eso, pero yo solamente lo pusía en el pechito mío. Pero esas son frases, mis hermanos, que yo he escuchado. Yo escuché esto con mi mamá. No personal para mí, sino con mis hermanos, que ella siempre decía, mi casa no es hotel, mi casa no es hotel, ¿verdad? Porque mis hermanos traían sus amigos y se quedaban en casa y hacían un revolú, y mi mamá me dice, una sola noche, porque si va 3 o 4 noches, esto no es hotel, ¿verdad? Esto no es hotel. Ay, ay, ay. Y la famosa, y voy a concluir con esta, te lo digo por tu bien. ¿Verdad? Nuestra madre nos dice las cosas por nuestro bien. Gracias a Dios por las madres que nos dicen la verdad o las verdades de la vida por nuestro bien. Y aquellos hermanos que están aquí, aquellos que nos están viendo en las redes sociales, si todavía tienes tu madre viva aquí entre nosotros, ¿verdad? Quizás no está en este estado o quizás está en otro país, dale esa llamada. Dale ese telefonazo, ¿verdad? Use la tecnología para hacer FaceTime, para ver los videos. Hable con ellas. Amén. Amén. Vamos rápidamente a 2 de Timoteo 1, versículo 3 al 5. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1. Versículo 3 al 5. Y vamos a enfocarnos en una demostración de una fe sincera. De una fe sincera. Segunda de Timoteo, aquellos que nos están viendo en su casa, segunda de Timoteo 1, 3 al 5. Cuando lo tiene, dile un fuerte amén. Amén. Amén, amén. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1, 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al recordarme de tus lágrimas, siendo deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es vida, Señor.
y nos da, Señor, instrucciones, Señor, nos corrige, nos reprende y nos ayuda, Señor, a andar por sendas de justicia, Padre. En este momento abre cada corazón, cada mente, Señor, que nos está escuchando, aquellos que están aquí en vivo con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu palabra siga ministrando a nuestra vida. No solamente que nosotros podemos escuchar de ella, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Yo titulé este sermón o reflexión, una fe sincera. Y vamos a ver cómo nosotros como creyentes necesitamos tener una fe sincera en Dios para dejar un legado para aquellos que están alrededor de nosotros, para dejar esas huellas, dejando huellas en aquellas personas que están en nuestra familia, especialmente aquellos que son madres, que han dejado huellas a sus hijos, ¿verdad? Y no solamente cosas de costumbre, ¿verdad? O de familia, sino huellas espirituales, mis hermanos. Huellas donde Dios ha puesto en cada creyente y en este contexto en las madres, de dejando que ciertas virtudes espirituales, dándoselo pasar a la próxima generación y aquellos que ha visto hasta el tercera generación, como nuestra hermana, hasta la tercera generación, dejando esas huellas espirituales para ellos, mis hermanos. Y qué lindo y precioso de tener eso. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Está escribiendo esta carta, la segunda carta hacia Timoteo. Y aquí el apóstol Pablo tiene esa expresión de agradecimiento, ¿verdad? Una expresión de estar agradecido. Primero, estar agradecido por sus antepasados que han servido a Dios, ¿verdad? Doy gracias a Dios por aquellas personas en la vida de Pablo que le ha ayudado en el ministerio. Otra cosa que le está dando gracias a Dios y orando es por el servicio, el ministerio de Timoteo, ¿verdad? Que está ahí ayudando el apóstol Pablo en este momento tan difícil. En este momento el apóstol Pablo está en la prisión, mis hermanos. Él está encarcelado, no tiene acceso de viajar a un lugar a otro como lo estaba haciendo antes. Y él está aquí escribiendo, ¿verdad?, a su hijo espiritual, a Timoteo. Y está aquí escribiendo a Timoteo. Y quizás ahí lo describe con lágrimas. Me recuerdo con lágrimas, ¿verdad? Siento ese deseo de verte para llenarme de gozo. Qué palabra profunda del apóstol Pablo, describiendo con esa relación con Timoteo, ¿verdad? Que él está allí con lágrimas, ¿verdad? Él quiere ver a Timoteo. Me imagino Pablo en la prisión, a solas, encarcelado ahí, quizás con cadena, en un lugar oscuro, o un lugar donde no se ve el sol del día. Y él no sabe si es día y de noche, pero sí él hace una cosa: él sigue orando. Y él dice ahí en su oración que él ora día y noche. Mis queridas hermanas que son madres, no cese de orar día y noche por su familia. No cese de parar. No pare de orar por su familia. Él también da gracia por la fe de Timoteo, ¿verdad? Y lo describe de una fe sincera. Dice ahí en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Wow, es decir que Timoteo tenía una fe sincera. Y mis hermanos, esa palabra es sincera, ¿verdad? No tiene malicia. Es auténtico, mis hermanos, ¿verdad? Viene de, como digo, sincero también significa que no está lleno de hipocresía, sino que de honestidad, ¿verdad? Sin ningún mentira, ¿verdad? O, como muchos latinos, sin exageración tampoco. Una fe sincera, el apóstol Pablo describe ahí, no fingida,
¿verdad? No es algo que es falsedad, sino es verdadero y que se puede haber. Mis hermanos que están escuchándonos por las redes sociales y los que están aquí, nuestra fe necesita ser sincero, pero en esa sinceridad nuestra fe necesita ser demostrada para que aquellos alrededor de nosotros, especialmente aquellos que tienen esa dicha, la bendición de ser madres, de cuando demuestra su fe, que sus hijos la pueden ver. Amén. Timoteo, dice ahí, tiene una fe sincera, y el apóstol Pablo lo describe, que dice, a la cual habitó primero en tu abuela Loida y entonces en tu madre. Y él dice ahí que, y estoy seguro, él tenía la seguridad que en ti, que en Timoteo, él tenía esa misma fe, ¿verdad? Esa misma fe. Mis hermanos, estas dos mujeres en la vida de Timoteo fue un gran ejemplo para él, para su fe en Dios. Aquí no estamos ciertos o no tenemos tanta información del papá de Timoteo. Solamente sabemos que el papá de Timoteo fue un griego que se casó con una judía que es su madre, ¿verdad? Y la Biblia no habla mucho del papá de Timoteo. Es decir, quizás este hombre falleció temprano, ¿verdad? En su niñez o en su adolescencia, pero sí habla aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice de una fe que se encontró primero en su abuelita Loida, mis hermanos, y después en su madre. Y es decir, que Timoteo tenía un ejemplo de dos mujeres en la vida de él, su abuelita y su mamá, ¿verdad? Que viendo la fe de ellos en Dios, él la vio, ¿verdad? Quizás sin su padre terrenal, él vio la fe de ellos en su Padre celestial. Y mis hermanos, aquí es algo impresionante, porque usualmente en la familia, especialmente en los tiempos bíblicos, en la familia los hijos siguen la fe del padre. Y aquí no habla del padre, sino el apóstol Pablo describe la abuelita y su mamá. Es decir, que Timoteo vio su abuela quizás orando, alabando, adorando. Vio también quizás su mamá sirviendo al Señor en el templo y haciendo ministerio. Me lo imagino, ¿verdad? Porque dice ahí el apóstol Pablo que él ve ese mismo fe en Timoteo, que lo vio también en su abuela y su mamá. Es decir, que Pablo vio esta fe en estas mujeres tangiblemente. Es decir, su vida era llena de fe. La pregunta para nosotros, no solamente las madres aquí, sino todos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Su fe necesita estar depositado en las manos de Dios, ¿verdad? El nivel o la profundidad de nuestra fe, mis hermanos, es el nivel y la profundidad de nuestra relación con Dios. Si tenemos un poquito de fe, quizás nuestra relación con Dios es poquito. Pero si demostramos una gran fe en Dios, entonces nuestra relación con Dios es de se puede ver grandemente, mis hermanos. Vamos rápidamente ahí a Hebreos 11. Sigue a mí ahí a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vamos a hablar de la fe, cómo nosotros podemos dejar un legado de fe para aquellos alrededor de nosotros, como esta abuelita Loida y su hija Eunice le dieron a Timoteo, ¿verdad? Hebreos 11, versículo 6. Cuando lo tenga, digan fuerte amén. Y aquellos que nos están sintonando por las redes sociales, también puede escribir un gran amén ahí también. Amén. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Mis hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, es de suma importancia de tener nuestra fe en Dios, mis hermanos. En otra palabra, nosotros no podemos agradar a Dios si no demostramos nuestra fe en Él, ¿verdad? Y una fe sincera, mis hermanos, una fe auténtica, ¿cómo eso se ve? Y mis hermanos, una fe sincera y auténtica no es una fe que está haciendo un labor y otro labor y otro labor. No, una fe sincera no es que está tratando de hacerlo lo más que lo pueda. No, tampoco. Una fe sincera no es que estoy haciendo lo mejor que yo tengo. Eso no es una fe sincera. Una fe sincera no es viviendo tu vida perfecto. Eso tampoco no es una fe sincera. Una fe sincera es teniendo confianza en Dios. Confiar en Dios en los momentos difíciles. Es pensar, Dios tiene sumo control de mi vida, aunque estoy pasando por pruebas, por tribulación, por momentos de ansiedad, por un momento de depresión, por un momento de enfermedad. Es de tener confianza que Dios tiene el control y Él tiene la solución de su situación. Eso es una fe sincera, mis hermanos. Eso es una fe sincera. Una fe sincera es teniendo confianza que Cristo Jesús nos ha salvado y redimido por su sangre. Una fe sincera no es escogiendo una religión. Religión está por todas partes. Una fe sincera es tomando la decisión de tener una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, ¿verdad? Depositando tu confianza en una manera personal, mis hermanos, en Cristo Jesús. Religiones hay muchos, trabajos hay muchos también, pero una relación con Cristo es única. Y como esa relación es única, mis hermanos, le quiero dejarles saber que cuando demostramos esa sinceridad de fe, de confianza a Cristo Jesús, Él nos va a ayudar, mis hermanos. ¿Y qué es la fe? Vamos a verlo bíblicamente. Sigue el mismo Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Vamos a ir ahí. Hebreos 11:1. El mismo capítulo. Vamos al primer verso. ¿Qué dice ahí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición de fe bíblicamente, mis hermanos. ¿Verdad? La confianza, es decir, de tener plena confianza y certidumbre en Dios. Esa asegurancia, mis hermanos, ¿verdad? Esa convicción, es decir, que estamos conmovidos, mis hermanos, a la posibilidad que Dios tiene con nosotros de su bondad, de sus riquezas que podemos encontrar en Dios cuando depositamos nuestra fe. Y una fe sincera y auténtica se puede describir en ciertas maneras y voy a describirlo rápidamente, ¿verdad? Una fe sincera es creyendo en lo que no se ve, mis hermanos. Esa fue ahí, Hebreos 11:1. Creyendo en lo que no se ve, mis hermanos. Esa es una fe, ¿verdad? Sincera, creyendo en lo que no se ve. Quizás ustedes ven en su familia que no todos tus hijos están sirviendo a Dios. Quizás se puede ver en tu familia que no todos están salvos en Cristo Jesús. Pero una fe sincera, mis hermanos, es viendo que las cosas que no se ven. Quizás tú no lo estás viendo ahora, pero con tu fe, tu confianza en Cristo Jesús, puede ver tus familiares, ser queridos, venir a los pies de Cristo.
Amén. La otra cosa, una fe sincera se puede describir en obediencia, mis hermanos, aunque no lo entiende. Dos ejemplos en la Biblia de obediencia en la fe es Noé, ¿verdad? Noé, vemos ahí en Génesis, él construyó una arca cuando todos alrededor de su pueblo decían, mira, ¿por qué usted está loco? Una arca. No está lloviendo, las aguas no van a subir. Y de repente cuando vino el diluvio, mis hermanos, él y su familia se salvaron. Y mis hermanos, él tenía fe. Él no vio la lluvia. Él no sabía cómo el diluvio iba a aparecer, pero obedeció en su fe. Y mis hermanos, la misma cosa es para nosotros hoy. Hay que obedecer a Dios, aunque no lo entendemos. Hay que obedecer a Dios. La otro ejemplo de eso es Abraham. Abraham recogió su único hijo a ir a la montaña para que sacrificarlo, aunque él no sabía lo que iba a pasar. En su obediencia, a través de su fe, lo hizo. Y mira cómo Dios lo bendijo. Mis hermanos, es impresionante de que nuestra fe necesita ser una fe que obedece aunque no lo comprendemos. La otra cosa de una fe sincera es una fe que persevera, mis hermanos, aunque no le guste, aunque no se sienta cómodo. Una fe sincera es una fe que persevera, mis hermanos. Mis hermanos, no todo el tiempo a mí me gusta a ser una persona buena. No todo el tiempo nos gusta de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero cuando nosotros perseveramos en nuestra fe, aunque no tenemos la fuerza, aunque no nos guste, mis hermanos, Dios nos va a bendecir y darnos esa recompensa. Otra de la fe sincera es llamando las cosas que no son, que son. Es decir, mis hermanos, hablando en fe para ver las cosas mejorando, ¿verdad? Si tiene problema en su matrimonio, busque a Dios en tu fe para tu matrimonio. Pide a Dios, Dios ayuda a mi matrimonio, ayuda a mi esposo, ayuda a mi esposa, ayuda a mis hijos. Esa es otra manera de tener una fe sincera. Está bien, mis hermanos, y lo quiero repetir, Él está muy bien si nosotros honestamente le decimos al Señor, no me siento bien orando por fulano o por fulana, no me siento bien haciendo esta obra, Dios, no me está bien. La más sinceridad que podemos tener con Dios, Dios se revela más en nuestra vida, mis hermanos, ¿verdad? Y la fe, ¿verdad? Si nosotros damos gracia a Dios, ¿verdad? Esa otra manera de tener una fe sincera, dándole gracias a Dios por las cosas que no ha obtenido, mis hermanos. En nuestra vida de fe, cuando nos levantamos como el día de hoy, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros lo levantamos que de un mal humor, porque no dormimos bien, que esto me dolió, que si mi esposo estaba roncando, que si no me dejaron dormir. Pero mis hermanos, se están riendo, pero mis hermanos, cuando nosotros nos levantamos y dándole gracias a Dios por el día que Él nos ha dado, esa es otra manera de demostrar nuestra fe. Mis hermanos, cuando lo hacemos así, mis hermanos, nuestro día cambia. Ustedes quieren tener buenos días. Yo quiero tener buenos días. Ustedes quieren tener buenas relaciones con su prójimo. Dale gracias a Dios por ellos. Yo me recuerdo un hermano cuando yo estaba en la iglesia creciendo. Un hermano dijo, yo antes oraba, yo oraba que mis enemigos se huyan de mí, que los enemigos míos se me huyen de mi presencia. Y él oraba así, y cada vez que oraba esa oración venía más enemigos, venía más problemas.
Pero un día ese hermano, cuando estaba leyendo las escrituras, ¿verdad? Él dijo que el Dios le ha hablado a él a través de su palabra, diciéndole a él, dale a gracia a Dios por esos enemigos. Porque a través de esos enemigos te estoy formando. A través de esos dardos del enemigo te estoy formando tu vida espiritual. Y cuando ese hermano empezó dándole gracia hasta por los prójimos alrededor de él y a los enemigos, mis hermanos, su fe, la bendición de Dios, el favor de Dios estaba sobre él. Yo no sé de ustedes, mis hermanos, pero en este día que necesitamos el favor de Dios. Necesitamos la protección, la provisión de Dios. Y solamente nuestra fe, aquellos que nos están escuchando en línea, en presente, solamente la demostración de nuestra fe puede Dios hacerlo en nuestra vida. Podemos ver que la fe es importante en la vida del creyente en Cristo Jesús. Sin fe es imposible para agradar a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Quiere la atención de Dios en tu vida, demuestra fe. Le voy a decir a nuevo, quiere la atención de Dios en tu problema, la atención de Dios en tus circunstancias, demuestra tu fe. Fe mueve montañas, mueve obstáculos. La fe mueve la mano de Dios para liberación. La fe abre puertas cuando las puertas ya están cerradas, mis hermanos. La fe invita la posibilidad de Dios en momentos de imposibilidad. Nuestra fe en Cristo, mis hermanos, es personal. Aunque tenemos madres aquí y madres mirándolo en línea, nuestra fe en Dios es personal, pero nuestra fe en Cristo también debe ser visto, mis hermanos. Fe en Cristo nos lleva a una vida de asegurancia, de bendición y vida eterna. Y fe en Cristo nos lleva de dejar un legado, un ejemplo a nuestras familias. Aunque ustedes son madres, abuelitas, bisabuelas, hermanos aquí, ¿verdad? Jóvenes, ancianos, adultos, niños, nuestra fe es un ejemplo para nuestra familia, aquellos alrededor de nosotros, y podemos pasarla hasta la tercera generación. Yo quiero concluir en Salmo 69, 13. Salmo 79, 13, y con esto concluyo. Salmo 79, 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, pueblo tuyos y oveja de su prado, te alabamos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Mis hermanos, nuestra fe, alabando a Dios, orando a Dios, teniendo a Dios como nuestro sumo pastor de nosotros, se puede ver de generación en generación. Mis hermanos, eso necesita ocurrir en nuestra vida de hoy. Que nuestra fe se puede ver hasta la segunda y tercera generación. Mis hermanos, no tires su toalla de su fe en Cristo. Solamente Dios sabe la profundidad de tu fe. Pero sí, Cristo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Pídele a Dios que te aumenta tu fe. Y quizás hoy necesitamos pedirle a Dios, auméntame la fe, oh Dios. Auméntame la fe. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este ejemplo, Señor, de una abuela y de una madre, Señor, pasando ese legado de fe a su hijo, Padre. Dejándolo, Señor, esas huellas espirituales, Señor, de una fe sincera, una fe, Señor, honesta, una fe auténtica, Padre. Y nosotros como tus hijos, oh Dios, necesitamos demostrar nuestra fe y depositar nuestra fe en ti, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, en este momento, que tú nos ayudes, Señor. Aumenta mi fe, aumentanos la fe, Señor, en ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que nuestra fe, Señor, mueve montañas, abre puertas, oh Dios. Hace lo posible, lo imposible, posible, oh Dios. Te lo pedimos, oh Dios, en este momento.
que nosotros como iglesia podemos tener nuestra fe creciendo, que nuestra fe se demuestra más y más y más, oh Dios. Iglesia, sigue orando. Aquellos que nos está viendo en línea o aquí, pídele a Dios que te aumente tu fe. En este momento, un minutito, pídele a Dios que te aumente tu fe. Pídele a Dios que te ayude en tu batalla, donde se encuentra, quizás en tribulación, pasando por un momento difícil. Pídele al Señor en este momento que te aumenta tu fe. Y si ustedes que nos está viendo y escuchando aquí nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, hoy es el día. No deja para mañana lo que se puede hacer hoy. Y mis hermanos, ore conmigo esta oración para tu fe se puede demostrar hoy en Cristo Jesús. Padre, reconozco que soy pecador y te necesito, oh Dios. Perdona mis pecados. Ven y mora en mi vida como Señor y Salvador de mi corazón. Creo en ti. Creo en tus promesas. Y te necesito, oh Dios, en mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Si ha orado esa oración, Pastor Jonathan, mi persona, los liderazgos aquí en la iglesia, estamos disponibles para hablar de los siguientes pasos. Amén. Júntate con nosotros. Vamos a orar para ser despedido. Padre, te damos gracias por las vidas que nos está viendo en las redes sociales, aquellos que no están aquí presentes, Padre. Gracias por las vidas que están aquí. Gracias por aquellos que nos están sintonando. Gracias por aquellos que nos están escuchando. Gracias, Señor, porque sabemos y reconocemos, Señor, que nuestra fe hoy, Señor, ha aumentado, Padre. Nuestra fe, Señor, ha aumentado. El significado que nosotros tomamos el tiempo para ver, para escuchar tu palabra, para estar aquí presente, es una demostración de nuestra fe, oh Dios. Gracias por aquellos que están aquí, Señor. Gracias. Nuevamente, Señor, gracias por aquellas mujeres que tienen la dicha, la bendición de ser madre, Señor. Bendice cada madre en cada hogar. Bendice, Señor, aquellos que tienen doble y triple bendiciones de ser abuela y bisabuela. Bendícelos, Señor, en este momento, y que hoy podemos tomar este tiempo de honrar a las madres que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu provisión, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, síganos aquí en online, y no se olviden que ya las puertas de la iglesia están abiertas los domingos. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.